que ver con las obligaciones alternativas y facultativas, y las de género limitado, que ustedes ya han visto muchas clasificaciones, y han visto dinerarias, y han visto obligaciones de dar cosas ciertas. Bueno, entonces vamos a explicar algunas de estas cuestiones, vamos a ir viendo el código. Yo les sugiero que si lo pueden seguir la clase, ¿no es cierto?, con el código, sería bueno, porque así van anotando algunas referencias y algunos ejemplos que vamos dando para aclarar algunos puntitos, ¿no? Y ustedes van a tener entonces el régimen de obligaciones alternativas a partir del artículo 779. Vamos a ir más o menos siguiendo el orden del código, después vamos a ver las facultativas, y tenemos la última parte de género limitado, que vamos a hacer ahí unas distinciones. Lo importante, fíjense, de esta clasificación que vemos ahora, es la parte conceptual, ¿no es cierto? Es decir, el concepto de obligaciones alternativas lo tienen en el 779. El concepto de obligaciones facultativas lo tienen en el 786. Ahí tienen el concepto. Y el concepto básicamente porque es importante. Y en las obligaciones de género limitado, en el artículo 785. Acá aparecen los tres conceptos de las tres instituciones que hoy vamos a comentar. ¿Y por qué son importantes los conceptos? Porque el concepto lo que me va a determinar es en qué consiste ese tipo de obligación, ¿no? ¿En qué consiste una obligación alternativa? ¿En qué consiste una obligación de género limitado? ¿Y en qué consiste una obligación facultativa? ¿Sí? Entonces, es muy importante, y este código, la verdad que es una de las virtudes que tiene entre tantas, es traer definiciones didácticas que nos sirven para entender, ¿no?, de la institución de la que estamos hablando. Cosas que a veces se le criticó en su momento al Código de Vélez porque no tenía definiciones, ¿no?, salvo algunas muy aisladas. Pero bueno, en cuanto a las obligaciones alternativas, cuando vimos la clasificación de las obligaciones, dijimos que las obligaciones desde el punto de vista de la prestación, estaba la obligación de dar sumas de dinero, estaba la obligación de dar cosas ciertas con todas sus funciones, y estaban las obligaciones de objeto plural, que podría ser una obligación conjunta o una obligación disyunta, ¿sí? Entonces, fíjense que la obligación alternativa dice, tiene por objeto una de entre varias prestaciones, una de entre varias prestaciones. Evidentemente, a diferencia de una obligación conjunta, donde el deudor se obliga a entregar todas las prestaciones individualizadas en la obligación al momento de su creación, ¿no?, o sea, la cantidad de prestaciones que están individualizadas, eso sería una obligación conjunta. En el caso de la alternativa, nosotros individualizamos desde el momento de la creación de la obligación varias prestaciones. Por ejemplo, vamos a una mueblería, ¿no?, y vemos una serie de sillones para un living, que nos gustó, ¿no es cierto? Entonces, esos sillones hay de distintas, por ahí, de la misma forma, distinto color, o un estilo en particular, ¿no?, que vimos y nos gustó. Entonces, nosotros decimos, bueno, queremos un sillón de uno de los 5 de ese estilo que se encuentran en el local, en la mueblería, ¿no? Uno de los 5 sillones para living que tienen en la mueblería. Entonces, sabemos que en esa mueblería hay 5 sillones para living, están individualizados. El momento de la creación de la obligación. Pero al momento del cumplimiento, el deudor se obliga o cumple la obligación entregando uno de ellos, solo uno, ¿sí? Por eso el concepto dice, la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias, que son independientes y distintas entre sí, ¿sí? O sea, no depende una de la otra, ¿no? Es decir, son prestaciones independientes. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas, la obligación alternativa. Obviamente que ustedes vieron el principio de conservación desde el momento de la creación de la obligación hasta el momento de la entrega de la cosa en el régimen de obligaciones de dar cosas ciertas, ¿no? Ustedes recordarán que cuando vimos obligaciones de dar cosas ciertas decía,
y el deudor, desde el momento del nacimiento de la obligación hasta el momento de que se hace tradición de ella, debe conservarla la cosa en el estado en que se encontraba, y obviamente ese poder de conservación de la cosa es muy importante porque tiene que ver un poco con los hipotéticos riesgos, ¿no?, que puede sufrir todas esas cosas individualizadas en la creación de la relación obligacional, en la obligación hasta el momento del cumplimiento. En realidad, el momento del cumplimiento vendría a ser, previamente al cumplimiento, ¿no?, aparece la elección, porque esta es una de las características de la obligación alternativa. Es decir, el deudor cumple entregando uno de esos 5 sillones para living individualizados en la mueblería. Uno. Ahora bien, previamente se procede a la elección de esa cosa. Por eso, el artículo 780, y acá vamos a analizar algunas reglas y algunas cuestiones, ¿por qué han sufrido algunos cambios, los efectos y el tema de elección, a la luz sobre todo del microsistema de la relación de consumo? Ustedes vieron que en muchas instituciones nosotros hablamos, siempre hacemos referencia, ¿no? Bueno, esto es así, pero si se trata de un contrato de consumo es de esta manera, pero si se aplica la ley 24240 es de esta otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quizás cuando vimos en su momento, yo no recuerdo con qué docente, han visto básicamente, ¿no?, el régimen de responsabilidad civil, nosotros sabemos que nosotros estamos conviviendo con un régimen de responsabilidad civil general, genérico, sistémico para todo el código, ¿no?, que son las reglas generales de los presupuestos de la responsabilidad o de las distintos elementos que debo reunir, ¿no?, para obtener la indemnización. Pero también convivimos con sistemas propios, microsistemas, ¿no?, le llama Lorenzetti a estos regímenes especiales, como es el caso del consumidor o el régimen ambiental, ¿no? Microsistemas. ¿Qué quiere decir? Que tiene su propio estatuto, ¿no?, sus propias reglas en distintas cuestiones, ¿no?, en la parte contractual, en la parte de riesgos, en la parte del articulado aplicable, de los factores de atribución, de los eximentes, es decir, un microsistema. Bien, entonces yo para ubicarlos un poco en esto, ¿no?, para no olvidarnos de este tema de la relación de consumo a la luz de las obligaciones alternativas, porque vamos a ver un poquitito esto. Entonces, vamos al artículo siguiente. Una vez que ya tengo el concepto, yo ya sé, dice, bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿la elección a la hora de individualizar la prestación la hace el deudor? Sí, es verdad, esa es la regla general. Como regla general, esto lo vamos a explicar ahora. Como regla general, la elección la tiene el deudor. Como regla general o como principio general, cuando la elección la tiene el deudor, estamos en lo que se llama obligación alternativa regular. O sea, como regla general lo tiene el deudor y se trata de una obligación alternativa regular. Cuando pacto excepcionalmente que la elección esté a cargo del acreedor, estamos en una obligación alternativa irregular. La elección la hace el acreedor, ¿sí? En este 780, ahora vamos a poner, al igual que en las de género, pregunta, ¿no? Bueno, esa pregunta es interesante, porque si bien es cierto que la elección la tiene el deudor, al igual que en las de género, solo lo que tiene igual con las de género es la elección. ¿Por qué? Porque las reglas que se aplican en la obligación de género no se van a aplicar en las obligaciones alternativas. Eso después lo vamos a explicar, Yo ya voy a llegar a ese punto y les voy a dar los artículos pertinentes para que ustedes vean cuáles son los efectos distintos que tiene con la obligación de género. Y es muy bien, y está muy bien que lo hayan tenido la clase de obligación de género, porque de esa manera van a evitar confusiones, porque cuando yo haga referencia a los efectos de una y de otra, se van a dar cuenta perfectamente. Entonces, acá en el 780 dice sí, efectivamente, que la elección la tiene el deudor. Ahora, antes de continuar con el resto del artículo, fíjense que esta es una regla general y una regla tradicional, que la elección la tiene el deudor, en base incluso tiene fundamento en el favor de Vitoris, ¿sí? Pero a la luz de las relaciones de consumo, por eso yo les estaba hablando de la relación de consumo y del microsistema del consumidor, podemos ver, y esto ustedes lo pueden buscar en internet o ver la ley, ¿no es cierto?, el artículo 10 bis de la 24240. Artículo 10 bis
yo lo voy a googlear para leérselo textual. 10 bis de la ley 24.240, lo pueden googlear ustedes también. El incumplimiento de la oferta o del contrato por parte del proveedor del servicio, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección, acá, al marcar a su libre elección, ya me está señalando un caso legal, un ejemplo de una obligación alternativa. Es decir, que el consumidor tiene libre elección, ¿no? Libre elección. De rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, ¿sí? La integridad del contrato. Y si vamos al, a ver si puedo ver el texto completo. Dice, facilita al consumidor a la libre elección a elegir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible. Otra posibilidad, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente, esa es otra posibilidad. Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan, ¿no? Entonces acá en el inciso A, el inciso B, el inciso C del artículo 10 bis de la ley 24.240, tenemos un caso, un ejemplo concreto que se da mucho en el tráfico comercial, que es un ejemplo de una obligación alternativa. ¿Por qué? Porque es el consumidor, ¿no? Como acreedor de ese servicio o de ese producto, que tiene la elección de esas opciones. Entonces acá, este principio de que es el deudor el que cumple o elige una de entre varias, es una regla general para, que es tradicional y que se aplica en los casos más comunes. No obstante, acá la misma ley del consumidor dice, ojo que si estamos en una relación de consumo, es el consumidor el que va a elegir entre las mismas alternativas, dentro de estas alternativas que le ofrece la ley. Fíjense ustedes, por ejemplo, un caso muy, muy común en esta época de pandemia, ¿no es cierto?, que hemos vivido en los últimos tiempos, es que cuando apareció la pandemia, los que tenían, no sé, un paquete turístico comprado, pagado y demás, bueno, ahí había varias alternativas, ¿no es cierto? Es decir, o algunas, bueno, podía ser la de restitución, invocando el caso fortuito, ¿no es cierto? La imposibilidad de cumplimiento, la imposibilidad de prestar el servicio. Entonces, ahí se resolvía el contrato y se restituía lo pagado. O la otra alternativa era, no, no voy a restituir, voy a dejar el pasaje abierto, sin fecha de vencimiento o con un plazo de un año, ¿no? O lo mismo en los alojamientos, ¿sí? Distintas alternativas para una solución, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienen un ejemplo donde aparecen las distintas posibilidades. Este artículo 780 sigue planteando quién tiene la elección. Como regla general la tiene el deudor. Obviamente se hace la salvedad para el caso del microsistema de consumo, como les acabo de dar el ejemplo. Fíjense que también hay otros casos legales de ejemplos, ¿no? Ejemplos de obligación alternativa de origen legal, y tienen el artículo, por ejemplo, 1740. El artículo 1740 es un artículo que se refiere a reparación plena. Ese artículo es un artículo que ustedes lo analizan en daños, en realidad. Pero ahí van a decir que la víctima puede optar por el pago de la especie, en especie, ¿no es cierto?, la restitución en especie, o la recomposición en especie, o la indemnización en dinero. Esa opción, ahí le está marcando un ejemplo concreto de obligación alternativa, donde la víctima es la que tiene el derecho a la opción. Fíjense que también otro caso, otro ejemplo de obligación alternativa legal, es el artículo 797. El artículo 797 es de una institución que ustedes vieron, que es la institución de cláusula penal. El artículo 797 dice opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena. ¿Se acuerdan que se explicaba? No se puede pedir las dos cosas juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque la pena, la cláusula penal compensatoria es el equivalente en dinero de la prestación más los daños y perjuicios probables o posibles que las partes pactaron. Es la indemnización convencional que las partes pactaron en el contrato
y que esa representa la indemnización de daños y perjuicios. Por eso es que el régimen de la cláusula penal dice, y bueno, si hay incumplimiento y una cláusula penal compensatoria, puede pedir solo aquella indemnización pactada y no puede pedir mayor indemnización, salvo las excepciones que trae la doctrina, ¿no es cierto?, judicial, la jurisprudencia, respecto de la posibilidad de pedir mayores daños. Entonces dice, no puede pedir la obligación y la pena, el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio. Una de las dos, ¿sí? A menos que se haya estipulado como el simple retardo. Bueno, ustedes recordarán que si la cláusula penal era moratoria, sí la podían sumar. O se haya estipulado que el pago de la pena no se considera o no se entienda extinguida la obligación principal. Entonces acá, en esta primera parte del 797, ahí hay otro ejemplo legal donde aparece la opción, ¿no? Una u otra, ¿sí? Bien, vamos a continuar con este 780. Volvamos al 780. Después dice, la opción que corresponde a varias personas requiere unanimidad. Es decir, supongamos que son varios los que tienen que hacer la elección porque estamos frente a una obligación con sujeto múltiple, sea del lado activo o del lado pasivo. Supongamos que sea el deudor. Son varios los que tienen que proceder a la elección, los que deben, ¿no? Un condominio, por ejemplo. Son varios los que tienen que elegir, porque son dueños todos de esas prestaciones que tienen que entregar. O al revés, o acreedores. Entonces acá la doctrina hace una distinción interesante. Fíjense, yo lo que trato es comentarles esto, porque si yo les digo, lean lo del código, ustedes lo leen y lo entienden como pueden, por supuesto. Yo trato de comentarles algunas cositas como para que traten de, al momento de estudiar el régimen, ¿no es cierto?, les sea más llevadero y puedan comprenderlo mejor. Entonces, acá dice, cuando son varios, requiere unanimidad. Bueno, esta disposición tuvo algunos comentarios de la doctrina. Ustedes que leen a Pizarro, que es la bibliografía recomendada para la cátedra, van a ver que ahí hace una distinción. Una cosa es que las personas que tienen que proceder a la elección están vinculadas entre sí en forma simplemente mancomunada. Ustedes tuvieron mancomunado de solidaria, ¿no? Creo que se tuvieron con algún docente. Sí. Al menos conceptualmente el régimen general lo han visto. Entonces, bueno, si es simplemente mancomunada, como regla general requiere unanimidad. Pero también la doctrina dice, ¿qué pasa si no hay unanimidad? ¿Es posible con una mayoría? ¿No? Entonces, bueno, como no hay nada, no dice que no al respecto, que no es, que la mayoría no, bueno, cierta doctrina, Pizarro puntualmente, dice que podría con una mayoría aceptarse, que no solamente no es una unanimidad, una condición extrema, pero es la regla es la unanimidad, pero puede ocurrir que con una mayoría se acepte. Ahora también dice que también si los deudores están vinculados en forma solidaria entre ellos, o son acreedores vinculados en forma solidaria, no tendría mucho sentido la aplicación de la unanimidad. Porque si son solidarias, como yo le puedo exigir el cumplimiento de la prestación a cualquiera por la totalidad, ¿no es cierto? O puedo hacerle el pago a cualquiera de ellos, porque están vinculados activamente en forma solidaria, no sería necesaria unanimidad. Podría hacerse a uno en representación de todos porque es solidaria. Estas son distinciones que hace la doctrina, ¿no? Simplemente es un comentario porque pueden llegar a encontrar este análisis respecto del 780, ¿no? Bien, entonces dice, si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, esta es otra cuestión, ¿qué pasa si la parte que tiene que hacer la elección no en el tiempo oportuno, en el momento de dar cumplimiento o en la fecha estipulada, no procede a la elección? Bueno, dice, si no lo hace oportunamente, la facultad de la opción pasa a la otra. Bueno, acá también les voy a hacer un comentario. Ustedes saben que en el Código de Vélez, cuando la parte que tenía que hacer la elección no la hacía en el tiempo oportuno, la otra parte tenía que pedir la autorización judicial. O sea, necesitaba autorización judicial para proceder a la elección. ¿Sí? No se podía hacer en forma de pleno derecho, en forma automática. Acá se eliminan el requisito de que necesita la pronunciación de un juez para proceder a la elección, pero sí requiere una mora.
¿no? Estar constituido en mora, estar en mora. No procedió a la elección en el tiempo pactado y entró en mora. Bueno, entonces así, estando en mora, constituido en mora, puede proceder a la elección la otra parte. Si esa facultad se ha diferido a un tercero y este no opta no opta en el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto. Es decir, vuelve al principio general. Cuando la elección está sujeta a un tercero y tampoco cumple el tiempo oportuno, se aplica el principio general. Bueno, es el deudor, ¿no es cierto?, el que procede a la elección. Y así sigue tratando el tema de la cuestión de las elecciones. Después habla de que la elección es irrevocable, hay que comunicarla a la otra parte y demás. También dice que una vez realizada la prestación, se considera única desde su origen. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, cuando una obligación alternativa, una vez que se practicó la elección por la parte que le corresponda, esa obligación dejó de ser alternativa. Se convirtió en una obligación de dar cosa cierta, ¿sí? De dar cosa cierta determinada. Por lo tanto, también, por supuesto, se considera esa obligación desde su origen. Esto quiere decir que siempre nació con la obligación de dar esa cosa cierta determinada. Por eso dice, se aplican las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda. Ya les ponía el ejemplo de dar, pero puede ser una actividad, realizar una actividad. Entonces, desde el momento de la elección, esa obligación tiene como prestación única aquella que fue elegida. Después, fíjense que lo que hace el 781 y el 782 tiene que ver con un régimen particular de la carga de los riesgos en el caso de las obligaciones alternativa regular y alternativa irregular. Alternativa regular, cuando la elección la tiene el deudor, y alternativa irregular, cuando la elección ha sido dejada al acreedor. Acá en estas reglas que establecen los distintos incisos del 781 y del 782, tiene que ver con los riesgos. ¿Qué es lo que ocurre desde el nacimiento de la obligación hasta el momento de que se produce la elección? Pueden ocurrir cosas en el medio. Pueden deteriorarse, perderse, un caso fortuito destruirla en forma inculpable, digamos, en forma objetiva por un caso fortuito que no comprometa la responsabilidad ni del deudor ni del acreedor, pero también puede ocurrir que se deteriore o se destruya o sea imposible de ser entregada debido a el accionar responsable de las partes, porque no ha tomado las medidas de prevención necesarias para conservar las cosas. Por eso yo al comienzo les dije, desde el momento que se determinan todas las cosas involucradas en la obligación alternativa, ese deber de conservación está presente. Tanto el deudor como el acreedor no puede causar daño y tiene que conservar esas cosas en el estado en que se encontraban, porque si no, ocurre un régimen de responsabilidad al respecto, ¿verdad? Entonces, en estos artículos el código aplica reglas y pone como ejemplo el caso de dos prestaciones, como para que sea didáctico comprenderlo, ¿no? Pero básicamente, fíjense que en las obligaciones alternativas, la ventaja es que cuando alguna de las obligaciones involucradas, alguna de las prestaciones involucradas se deteriora, se pierde y es imposible de cumplir, se concentra el deber de la elección sobre las que han quedado, sobre el resto. Si son dos prestaciones y una se pierde por caso fortuito, fíjense, las cosas se pierden para su dueño. Si el deudor es el que tiene que entregar, se pierde para su dueño, si es por caso fortuito, o si es por su culpa, se pierde, ¿no es cierto? Y tiene la obligación de entregar la otra, ¿no? La otra prestación, la que quedó, la que es posible de ser prestada. Por eso, acá habla de ese régimen y tiene que ver con, por eso dice acá, en el inciso A, ¿no es cierto?, se concentra en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, ¿no?, el deudor tiene derecho a optar por dar por cumplida la obligación en aquella que se perdió por una conducta responsable, por una conducta irresponsable, perdón, ¿no? O sea, por un proceder del acreedor, de considerar, bueno, esta que vos deterioraste, considero cumplida la obligación y no te debo nada,
o puede optar por la que quedó, por la que puede entregar, pero tiene derecho a reclamarle daños y perjuicios al acreedor por los daños de la otra cosa que ustedes, si aplican, si recuerdan el régimen de obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales, ese principio de que antes de la tradición de la cosa, ¿no es cierto?, nadie adquiere un derecho sobre ella, ¿no? Por lo tanto, las cosas hasta tanto sean elegidas, seleccionadas y entregadas, pertenecen al deudor. Entonces, por eso acá habla también de qué pasa si hay una imposibilidad de las prestaciones y entonces la imposibilidad primero se imposibilita una y luego otra. Entonces acá hay una diferencia si la imposibilidad es sucesiva o si es simultánea, si las dos, por un caso fortuito, se destruyen, ¿no? En forma simultánea, ¿no? O en forma sucesiva. Entonces, fíjense que si todas las prestaciones resultan imposibles, pero la imposibilidad es sucesiva, la obligación siempre se concentra en la última. Es decir, si no se puede dar en especie, se da el equivalente de su valor. Pero hay una posibilidad de eximirse de una obligación alternativa, porque uno muchas veces dice, ah, bueno, pero con este sentido, entonces siempre estoy obligado a entregar una cosa, y se va concentrando en las restantes que van quedando hasta que puedo llegar a liberarme como deudor del cumplimiento, eximirme del cumplimiento de una obligación alternativa, si se pierden todas las cosas involucradas en la relación obligacional, ¿no? Por eso dice, si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, caso fortuito, posibilidad de cumplimiento, posibilidad de pago, la obligación se extingue, ¿no? Entonces, en el 792, que tiene que ver cuando la elección está en cabeza del acreedor, también hay reglas similares, pero obviamente ahí va a apoyarse en el tema de que obviamente si es el acreedor el que tiene que hacer la elección y es el acreedor el que causó daños y hizo que se tornara imposible alguna de ellas para entregar, bueno, ¿qué está dañando? Está dañando bienes que son del deudor, ¿no es cierto? Pero el daño es causado por el acreedor. Entonces acá están esas opciones que le permite al deudor o dar por cumplida la obligación sobre la cual fue dañada por culpa del acreedor, o simplemente el deudor puede entregar las que quedó y demandar por daños y perjuicios al acreedor por las otras cosas que fueron dañadas bajo su responsabilidad. Fíjense que también este tema, ¿no? De este tema de la obligación alternativa, y esto también dentro de este régimen de riesgos, ¿no? Pérdida, deterioro, aumento, mejora, se aplican con analogía muchas de las disposiciones que ustedes vieron en su momento para dar cosas ciertas, ¿no? Las cosas crecen o perecen para su dueño, esos principios, ¿no? Deterioro crece, el deterioro perjudica para su dueño, si ese deterioro es causado sin su responsabilidad, bueno, puede ofrecer la cosa deteriorada y el acreedor tener la posibilidad de recibir la deteriorada con disminución del precio, algunas reglas que ustedes estudiaron en su momento, ¿verdad? Bueno, o disolver la obligación, ¿no? Otras posibilidades. Fíjense que esto tiene que ver con la prestación. Hasta ahora estuvimos orientando la obligación alternativa hacia la prestación, pero lo alternativo, ¿no? Lo alternativo no solamente puede referirse a la prestación en sí misma, como lo hemos tratado hasta ahora, ¿no? Una de entre varias prestaciones, ¿no? Y este es el régimen que pasa con la cosa, bien, quién tiene la elección, ¿verdad? Bueno, el código prevé también que una obligación puede ser alternativa atendiendo a otros elementos de la relación obligacional. Lo alternativo, ¿sí? La opción puede recaer no sobre la prestación, sino puede recaer sobre el tiempo de pago, puede recaer sobre el lugar de pago, ¿no? Entonces, por eso dice el 784, elección de modalidades o circunstancias. ¿No? Acá me abre, ¿no es cierto? Me abre las posibilidades, ¿no? Que una obligación alternativa puede ser alternativa desde sus distintos elementos, ¿no? De los distintos elementos de la relación obligacional.
Entonces dice, si en la obligación se autoriza la elección respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas procedentes sobre el derecho de realizar la opción y sus efectos legales. Es decir, puede haber sobre tiempo de pago, opciones o opciones sobre lugar de pago, ¿no? Entonces, eso también puede ser, que haya distintas opciones. Fíjense ustedes en un caso práctico que ustedes suelen vivir en la realidad cotidiana. Ustedes reciben la boleta del gas y detrás dice lugares de pago, ¿no? Hay alternativas, alternativas. Ustedes saben que tienen que pagar lo que dice la boleta, ¿no? Pero ahí dice, bueno, lugares de pago, no sé, tal Ripsa, Rapipago, sistema, no sé, web, página, no qué sé yo qué, ¿no? O en tales comercios. Entonces ahí me está dando alternativas en lugar de pago, referidas al lugar de pago. Incluso también, fíjense, estas boletas de luz, gas y municipalidad, ¿no? Y también les viene lo alternativo en el tiempo del pago, ¿no? Cuando ustedes reciben la boleta y dice primer vencimiento, tal fecha, segundo vencimiento, tal fecha. Entonces uno dice, a ver, se venció, no, tengo el segundo vencimiento, tengo tal día. Bueno, la opción, tengo opciones, tiempo de pago, ¿no? Entonces, bueno, habrá una diferencia en primer vencimiento, segundo vencimiento, bueno, pero uno ya sabe que tiene dos opciones. Claro, ahí está, muy bien, sí. O la tarjeta de crédito, el pago mínimo, sí, exacto. O la refinanciación, porque a veces uno recibe el resumen y dice, si usted no puede pagar esta fortuna que está viniendo, la tarjeta que ha gastado en toda la cuarentena, que uno está aburrido, Tremendo. se pasa Tal la cual. tarjeta por internet. De ahí el ejemplo. Después viene, ¿no? La posibilidad. O paga el mínimo, o la posibilidad del plan B, ¿no? ¿Sí? El plan B, B corta, el plan B de vencimiento, ¿no? De B corta. Tal El cual. plan B de AB, sino de vencimiento. Entonces, claro, uno dice, uy, no, sí, la verdad, tuve mucho gasto, no lo puedo pagar, me quedé sin trabajo, no hubo ventas. Bueno, todo esto generó, ¿no es cierto? Por supuesto, muchas implicancias comerciales y económicas, todo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la tarjeta también dice, bueno, la refinanciación, ¿no? La opción de la refinanciación. Y es más, hasta hoy hay DNU y reglamento del Banco Central, ustedes saben, en los últimos tiempos, donde si uno no pagaba ni siquiera el mínimo, porque a veces había circunstancias en que no se podía pagar ni el mínimo, directamente, aunque uno no optara por el plan B, esa resolución del Banco Central hacía que automáticamente se refinanciara en 9 cuotas, en 12 o en las cuotas que reglamente el Banco Central para las tarjetas, ¿no? Entonces eso está vigente. Ustedes seguramente, muchos de ustedes han vivido alguna cosita de esta naturaleza. Entonces ahí tienen las opciones, lo alternativo en las circunstancias. Por eso a veces uno piensa, dice, ay, qué complicado, qué obligaciones, porque esta es una materia, ustedes saben muy bien, han llegado hasta aquí, que la materia es una materia difícil, una materia con muchos detalles, muy precisa. Uno a veces cree comprender cosas y después se da cuenta que no las entendió tal cual uno cree, porque avanza en la lectura y después cuando profundiza se da cuenta que no lo comprendió bien. Eso suele ocurrir cuando rinde el segundo parcial, porque por ahí uno estudia la primera parte, lee todos los libros, se ve todas las clases, en fin, y dice, sí, entendí, esto es así. Y después, a medida que va profundizando en la materia, dice, no, pero no era así, era de esta otra manera. Claro, esto yo lo entendí mal. Justamente, esas son las debilidades que tiene a veces materias como estas, cuando se tiene que explicar por partes. Y que la parte especial está muy relacionada con la parte general. Entonces, a medida que uno va profundizando, muy difícil dividir obligaciones en parte 1 y parte 2 para hacer los parciales. Yo les digo que nosotros como docentes de tantos años que estamos dando esta materia, nos damos cuenta que es muy difícil no armar exámenes que no hagan referencia a la primera parte, porque todos los temas se vinculan uno con el otro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para poder lograr exámenes lo más coherentes lo más armónicos, digamos, ¿no? Con los contenidos que damos, pero en las materias de civil todas les pasa exactamente lo mismo.
reales pasa lo mismo, contratos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque son temas que se vinculan uno con el otro, entonces es muy difícil. Es distinto otras asignaturas donde, o historia constitucional, donde uno dice, por ejemplo, ¿no? Las primeras unidades tienen que ver con la parte histórica argentina y las segundas unidades ya con la parte más moderna, de los 80 en adelante. Eso es distinto, ¿no? Todo lo que es o político, ¿no? O teoría general del derecho, son contenidos que se pueden dividir en forma más didácticas, ¿no? En ese tema. Pero con estas materias son así, ¿no? Y los comerciales también. Muy difícil conservar el compartimento estanco. Por eso es un aprendizaje permanente, tanto de ustedes como nuestro. El transmitir y el poder después hacer el examen o los prácticos acordes a lo que queremos transmitir, ¿no? Bien, entonces ahí estamos con las circunstancias. Todo esto que estuvimos hablando, estos ejemplitos de la vida cotidiana, ¿no? Que vemos todos los días, que nos gustaría no ver, no queremos ver las tarjetas, no queremos que nos lleguen más impuestos, no queremos que nos lleguen más boletas, pero bueno, es la vida y lamentablemente es así, aunque uno se resista. Todo esto tiene que ver entonces con ejemplos de la alternativa en las circunstancias. Ahora vamos a ver un articulito, aquí abajo, es el 785, ¿no? El siguiente. Fíjense, acá dice obligaciones de género limitado. Entonces acá un poquito, vamos a explicar un poquito y completar la pregunta de Karen Méndez, porque tiene que ver con este artículo, justamente, ¿no? ¿Qué pasa con las obligaciones de género limitado? Por ejemplo, uno dice, se obliga a entregar una de las 20 vacas que se encuentran en el campo de Juan. Es una de las 20 vacas. Es distinto decir, me obligo a entregar una vaca, ¿no? Si yo digo, me obligo a entregar una vaca, entonces aplico obligaciones de género. El régimen de obligaciones de género, y el género nunca perece. Siempre voy a estar obligado a entregar una vaca, ¿no es cierto? Porque la tendré que conseguir de donde la consiga, pero mi obligación es entregar una vaca. Salvo que se extingan las vacas y que no haya en el mundo vacas. Si yo me obligo a entregar un animal que es una especie en extinción, ¿no es cierto? Me hablaban de las tortugas el otro día. Me decían que no se podía tener las tortugas en la casa. Yo digo, ¿cómo no se pueden? Conozco miles de personas conocidas a lo largo de la vida que tenían muchas tortugas en las casas. No, ya está prohibido. Ah, no sabía. Sí, porque están en extinción. Entonces no se pueden tener en las casas, parece, las tortugas. Bueno, no sé cómo las tienen en lugares especializados para conservar la especie. Desconozco cómo es el tratamiento, pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me obligo a entregar un animal, ¿no es cierto? O una especie que está en extinción y se extingue realmente, ¿no? Como en su momento también se hablaba del oso panda y otras especies, ¿no? O los osos polares. Hay una especie de un oso polar también que está en extinción. Bueno, entonces, claro, sí, y está en extinción, bueno, ahí sí. Pero si no es esos casos, ¿no? Entonces yo me obligo a entregar un caballo, bueno, el género nunca perece, ¿no? Me obligo a entregar una vaca, el género nunca perece. Siempre voy a tener que buscar una vaca de donde sea para cumplir con mi obligación, ¿no? Y por eso ahí entra el tema de la elección, de la calidad media y demás, que son regímenes propios de la obligación de género. Pero acá estamos en el 785 en obligaciones de género limitado. Fíjense, las disposiciones de esta sección es obligaciones alternativas. Se aplican a las obligaciones de las que el deudor debe entregar una cosa incierta, pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Entonces, en este ejemplo, una de las 20 vacas del campo de Juan, ¿no? Es una obligación alternativa, por eso dice, se aplican los sistemas de esta sección. ¿Tengo que aplicar el régimen de calidad media? No, es una de las 20 vacas, cualquiera. ¿Sí? Se mueren algunas vacas, se aplican esos regímenes, se va concentrando en las que va quedando hasta que pueda concretar con cuál vaca voy a entregar o voy a cumplir con la prestación. Entonces, por un lado, en este tipo de obligaciones, otro ejemplo también podría ser la entrega de un caballo de carrera de
de los que se encuentran en el aras determinado, ¿no? Entonces, estoy indicando que son los caballos de carrera que se encuentran en esa aras, no en cualquiera. No puede ir a buscar un caballo de cualquier lado y no, es uno de los caballos que se encuentran en el aras tal, ¿no es cierto? Entonces, o en el establo de fulanito, o en el establo ubicado en tal lado. Se individualiza dónde están esas cosas, ¿no? Entonces, una de ese grupo, género limitado. Por lo tanto, allí no se aplica ni que el género nunca perece, ni se aplica la elección de la calidad media, como prevé el artículo 762 y 763 para las obligaciones de género. Ahí estoy contestando la segunda parte de la pregunta de Karen Méndez, que preguntó hoy al comienzo. O sea, ella la hizo, la pregunta la hizo enfocada a la elección. Ah, la elección la tiene el deudor, igual que en las de género, dice la alumna. Sí, perfecto. Sí, igual que en las de género, la elección. Pero ojo que los efectos son distintos, ¿sí? Por eso, en cuanto a los efectos, no es igual que en las de género. Bueno, entonces, en este tema, fíjense, se aplican el régimen de las obligaciones alternativas, porque el mismo 785 va a decir, se aplican las disposiciones de esta sección. Sección 3, obligaciones alternativas. Y dice un número de cosas ciertas dentro de un número limitado. ¿Cómo se exime? Y se tienen que perder todas las cosas comprendidas en el género limitado para poderse liberar, porque si no, nunca se va a liberar mientras exista una prestación posible para entregar o el equivalente en dinero de su prestación, porque si hay incumplimiento, por supuesto, y no tengo nada para entregar, porque se perdieron, porque no las cuidé, porque hubo responsabilidad de mi parte, bueno, entonces debo el valor del equivalente. Por eso hace referencia a las reglas aplicables del artículo 781 respecto de la obligación de dar. Bueno, vamos entonces al otro capítulo, otra sección cuarta. Son poquitos artículos, muy poquitos. Obligaciones facultativas. Alguna vez hicimos referencia a la obligación facultativa. Es más, cuando vieron dinerarias, en el artículo 765, vieron la obligación de dar moneda extranjera, ¿no es cierto? Decía el 765, que fue criticado, con todas las cuestiones, los criterios doctrinarios o lo que fuera, ¿no es cierto? Debido a esa incompatibilidad aparente que existe entre el 765 y el 766, con relación a de que debe entregar la moneda designada en la obligación, y por otro lado el artículo te dice si es de dar una moneda que no es de curso legal en la República, al momento del vencimiento puede cumplir entregando la moneda de curso legal, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, dice la doctrina, esto es una obligación facultativa, o sea, el deudor tiene la facultad al momento del cumplimiento, del vencimiento de la obligación, de entregar una moneda que sea de curso legal. Bueno, eso ha generado, ustedes saben muy bien, y se vieron en esa unidad todas las distinciones, y por eso hubo todas estas cuestiones vinculadas a la especie designada, y han contestado muy bien las consultas respecto a ese tema. Yo recuerdo la pregunta que había de las alternativas, si podía pagar o no, qué pasaba con los intereses. Bueno, todos han entendido perfectamente cómo funciona. Entonces, bueno, vamos a las obligaciones facultativas al concepto. Concepto 786. Volvemos al comienzo de la clase, cuando yo les decía que era muy importante en estas secciones tener claro el concepto, porque yo una vez que entendí el concepto puedo entender todo lo demás, ¿no? Si yo no entiendo de qué se trata, y bueno, no puedo asimilar los efectos, no puedo aplicar, bajar esos contenidos a las prácticas, ¿no? Entonces, fíjense, la obligación facultativa tiene una prestación principal, dice el artículo, y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Entonces acá vamos a
a explicar un poquito este artículo. En la obligación facultativa hay unidad de objeto, es decir, hay una única prestación que se debe, una única prestación, ¿sí? Pero el deudor tiene la facultad, al momento del cumplimiento, del momento del pago, como dice acá, cancelar o liberarse, satisfacer al acreedor, liberarse de la obligación, entregando otra prestación que está individualizada o que está pactada en calidad de prestación accesoria. Pero en realidad no es que hay una relación de accesoriedad. Yo le quiero esto aclarar para evitar confusiones. Esto no significa, cuando acá dice la obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria, no significa que es una accesoria que está unida a la principal y que de ella depende, como hemos visto en la clasificación, ¿no? Del régimen de obligaciones principales y accesorias. Acá se está refiriendo a que hay una única prestación, que es la principal, pero se pacta que el deudor tiene la facultad, solo el deudor, de cumplir, satisfacer al acreedor, cumplir con la obligación, entregando otra prestación que también está individualizada, que lo han individualizado al momento de generar el vínculo obligacional. No es que le va a entregar cualquier otra cosa que se le ocurra, porque si no, estaría violando el principio de identidad del pago, si no lo individualizo. Yo tengo que individualizar en la relación obligacional cuál es la prestación principal y, en su caso, la facultad que le doy al deudor para cumplir y con qué prestación. Pero uno dice, bueno, pero entonces es alternativa, porque el deudor puede optar por la principal o por la accesoria. No, no es una obligación alternativa. Por eso dice el 788, dice, caso de duda respecto a si es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa, ¿sí? También por la posibilidad, en función del favor de Vittori, ¿no es cierto?, de poder optar entre una y otra, ¿no? Pero esto solo en caso de duda. Si en forma clara se lo faculta para en cumplir con la obligación entregando esa accesoria, es una facultad exclusiva, la opción la tiene en forma exclusiva el deudor. Es una facultad que tiene el deudor, por eso es facultativa. En realidad es una obligación, digamos, que faculta al deudor a cumplir con otra prestación diferente de la principal. Facultativa únicamente se refiere a la facultad que tiene el deudor. Por eso dice la última parte, la última oración, ¿no?, de este 786, el deudor dispone hasta el momento del pago, ¿no?, del cumplimiento, hasta el momento del cumplimiento, para ejercer la facultad de optar. Es una opción que tiene solo el deudor. Fíjense que recién en alternativas decíamos que en el caso de la obligación alternativa irregular, la opción podía tenerlo el acreedor, y como en otros ejemplos que pusimos, ¿no?, de casos donde es el acreedor el que tiene la opción. No, acá eso no existe, ¿no? Estaríamos hablando de un régimen alternativo. Estamos hablando de una obligación facultativa. ¿Qué pasa si no cumple? No cumple el deudor, llega el momento del vencimiento y no cumple. Entonces, el acreedor va a iniciar la ejecución forzada del cumplimiento de la prestación, las acciones del 730. ¿Qué puede pedir en la ejecución forzada? Solo la prestación principal. La accesoria, aun cuando le interese o le interese más, incluso, no lo puede pedir, ¿sí? El acreedor judicialmente solo puede exigir la principal para exigir forzosamente, para iniciar el juicio de ejecución forzada. Por eso dice, el acreedor solo puede exigir la principal. El deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. Es una facultad propia del deudor. Y esto se relaciona con la extinción, porque el 787, vamos a ver otros ejemplos de obligaciones facultativas. Les voy a dar otros artículos para que los tengan en cuenta. El artículo 787, por ejemplo, dice eximición. ¿Cómo se exime de una obligación facultativa?
La obligación se extingue si la prestación principal se hace imposible. Si se hace imposible por caso fortuito, se libera. Aún cuando el accesorio sea posible de ser cumplida. Fíjense. Otra diferencia con la alternativa. O sea, hay dos prestaciones en las reglas generales que hemos visto, y si una se hace imposible, como se concentra sobre la otra, entrega la que es posible de ser cumplida, que entregada, prestada. Acá no, si la principal se hace imposible por caso fortuito, la relación obligacional se extingue. Así que fíjense, ahora fíjense, por ejemplo, si se hace imposible por una causa imputable al deudor. El deudor daña esa prestación principal y no la puede cumplir. Bueno, el acreedor inicia la ejecución forzada y le va a pedir el equivalente en dinero de la prestación más daños y perjuicios. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, 787, la obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder, ¿no? Entonces ahí se suman las responsabilidades y las consecuencias de la mora también, porque si el acreedor inicia las del 730 es porque no cumplió en tiempo y forma, y si no cumplió en tiempo y forma fue constituido en mora, y si constituido en mora ustedes ya saben todos los efectos de la mora, ¿no es cierto? El daño moratorio, los intereses moratorios, ¿no? No puede invocar el caso fortuito si ya estaba en mora, en fin, teoría de la imprevisión y demás efectos, ¿no? Que ustedes recordarán cuando vieron mora. Opción entre modalidades y circunstancias. El 789 dice, si en la obligación se autoriza la opción respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplicarán las reglas precedentes, ¿no? Entonces también podemos incluir, en vez de prestaciones, dentro de una obligación facultativa, modalidades, circunstancias del pago. Ahora vamos a ver, ya les voy a decir que los anoten para tenerlos, los ejemplos, un par de ejemplos de origen legal, 1559, artículo 1559, vamos al 1559. Obligación de alimentos, 1559. Excepto que la donación sea onerosa, ustedes van a ver en contratos, la donación como contrato, y van a ver que existen las donaciones gratuitas y donaciones onerosas, y hay donaciones remunerativas, ¿no? Que son donaciones que se llaman remunerativas porque tienen la finalidad de retribuir beneficios recibidos de la otra parte. Bueno, entonces dice, excepto que la donación sea onerosa, el destinatario, o sea, si dice excepto, se trata para las donaciones gratuitas, el donatario, el que recibe la donación, ¿no?, debe prestar alimentos al donante que no tenga medios para su subsistencia. Pues recibe una donación y luego esa persona entra en un estado de indigencia o tiene problemas graves económicos y le hizo una donación. Entonces, el donatorio debe asistir al donante, en este caso. Puede liberarse de esa obligación, restituyendo las cosas donadas o su valor si ya las vendió, las enajenó, las ha enajenado, dice el artículo, ¿no? Entonces, fíjense, la obligación de prestar alimentos, como accesoriamente tiene la opción de, no quiero liberarme de la obligación de prestar alimentos, bueno, le devuelvo la donación, le restituyo la donación, ¿no? Ahí tengo la opción, tengo la facultad, ¿no? La obligación facultativa de restituir las cosas donadas o darles el valor de las cosas si yo las vendí, si yo las recibí y las vendí. Y tenemos un ejemplo. Otro, para que ustedes vean, 1956. 1956 tiene que ver con la recompensa. Esto también tiene que ver, un instituto muy relacionado con lo unilateral. Todavía no vieron ustedes las fuentes, pero vieron algo seguramente en la unidad 1.
Bien, entonces vamos a la partecita, ¿no? Pertinente, no a todo el artículo. Fíjense, recompensa y subasta. Bueno, vamos a la restitución de la cosa. La restitución de la cosa, a quien tiene derecho a reclamarla, debe hacerse previo pago de los gastos y de los recompensas. ¿Vieron? En la promesa recompensa voluntad unilateral, si encuentra el objeto hallado, debe pagar la recompensa ofrecida. El hallador puede, si se ofrece recompensa, el hallador puede aceptar la recompensa ofrecida o reclamar su fijación por el juez. Puede ser que no esté de acuerdo con la recompensa porque considera que ese valor es una cosa con un valor muy significativo y que la recompensa no tiene una coherencia o una relación con el objeto. Entonces, considera que no es suficiente y puede solicitarle al juez la fijación. Entonces, acá está la opción. Acepto esta recompensa, que es la prestación principal en la que, digamos, que constituye esa relación obligacional, o si no, la opción es solicitar la fijación de la recompensa por vía judicial. Sin perjuicio de la recompensa, fíjense, acá hay otra cara de la cosa, el dueño de la cosa puede liberarse de todo otro reclamo del hallador, transmitiéndole su dominio. La persona que la encuentra va en busca de la recompensa, el dueño dice, no le voy a poder dar la recompensa, o dejó de interesarme, o lo que fuere. Bueno, para liberarse de esa obligación, dice, te transmito el dominio de la cosa hallada. Entonces, ahí tenemos también esa opción, esa facultad, ¿no? O pago la recompensa, o le transmito la propiedad de la cosa que encontró. Entonces ahí tenemos 1956 en esas partes pertinentes, que después lo van a ver. Esto es de reales, este es un artículo que tiene que ver con la parte de reales. Pero bueno, algunas de estas normas en voluntad unilateral lo van a ver. Bien, entonces esto era más o menos lo que les quería transmitir de lo más importante respecto de estas categorías que vimos hoy, ¿no? Alternativas, el régimen especial, facultativa, género limitado y las diferencias con las obligaciones de género, para que ustedes tengan ya un marco y los artículos que les fui diciendo, para que ustedes ahí ven concretamente los ejemplos que el código toma, ¿no? De estas modalidades. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Las preguntas que me hicieron por el chat las fui respondiendo a medida que estuvimos dando la clase. Si hay alguna más, y si no, nos quedamos aquí y nos veremos en la próxima. No veo preguntas. Bueno, no, muchas gracias, doctora. Hasta luego, que la pasen muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Buenas tardes.